22. Dioses celestes iranios. También los iranios tienen un dios supremo celeste. Según Heródoto, abro comillas, subían a las montañas más altas para ofrecer sacrificios a Zeus, nombre con el que designaban a toda la extensión circular del cielo, cierra comillas. No sabemos cuál era el nombre iranio de ese dios celeste primordial. La divinidad que encontramos en el Avesta y que Zaratustra intentó transfigurar al hacer de ella el centro de su reforma religiosa, se llamaba Ahura Mazda, Señor Sabiduría, Omnisciente. Uno de sus epítetos, Uru Kayani, el de amplia visión, denuncia una estructura uránica, pero la reforma de Zaratustra depuró a Ahura Mazda de sus elementos naturalistas, y los rasgos más concretos del antiguo dios celeste los encontramos, sobre todo, en textos tardíos que reflejan una vuelta al viejo politeísmo iranio. Desde los primeros estudios comparativos se vio en Ahura Mazda una figura que correspondía a Varuna. Aunque algunos eruditos han discutido esta homologación, no encontramos razones serias para rechazarla. Los rasgos comunes que hace 50 años señalaba Oldenberg en su estudio Varuna y los Adityas resultan bastante convincentes. Hay una fórmula avéstica arcaica bastante frecuente, Mitra-Aura, en la que Mitra aparece asociado a un aura que no es todavía el Ahura Mazda de los tiempos históricos, sino que recuerda más bien a la sura por excelencia de los textos védicos, Varuna. De suerte que el Mitra-Aura avéstico corresponde al binomio védico Mitra-Varuna. No llegaremos a afirmar con Hertel, Nyberg y Widengren que Mitra es el cielo nocturno y Ahura Mazda el cielo diurno, pero es indudable que en la epifanía de Ahura Mazda se traduce la estructura celeste. Sus vestiduras son la bóveda firme del cielo, derrama la lluvia por todas partes para el alimento del hombre piadoso y de los animales útiles. Se denomina el que ve mucho, el que mejor ve, el que alcanza muy lejos con la vista, el que mejor ve de lejos, el que espía, el que conoce, el que mejor conoce, el que nunca engaña, el que sabe, es infalible, tiene una inteligencia infalible, es omnisciente. No es posible engañar a Aura, que lo observa todo. Como los demás dioses del cielo, Ahura Mazda no conoce el sueño y ningún narcótico tiene poder sobre él. Por eso no hay secreto que escape a su mirada brillante. Ahura Mazda garantiza la inviolabilidad de los contratos y el respeto a la palabra dada. Cuando Ahura Mazda revela a Zaratustra por qué ha creado a Mitra, le dice que el que viola un pacto acarrea la desgracia sobre su país entero. Garantiza, por tanto, entre los hombres la buena armonía contractual que asegura el equilibrio de las fuerzas cósmicas y la prosperidad general. Esta es también la razón por la que Mitra es omnisciente, tiene 10.000 ojos y 1.000 orejas, y como Ahura Mazda es infalible, es poderoso, no conoce el sueño y está siempre alerta. Tampoco se le puede engañar y es omnisciente. Pero todos estos atributos y funciones no implican solo una epifanía uránica, implican también otros atributos, por ejemplo, el de la soberanía. Ahura Mazda lo ve todo y lo sabe todo, no solo porque es el Dios del cielo, sino porque en tanto que soberano es el guardián de las leyes y el que castiga a los culpables. Por el hecho de ser soberano, tiene que garantizar el buen orden y la prosperidad de la naturaleza y de la sociedad a la vez, puesto que una sola infracción puede comprometer el equilibrio en todos los niveles cósmicos. El estado de los textos religiosos iranios, debido sobre todo a la reforma de Zaratustra, no permite reconstruir la figura originaria de Ahura Mazda, en tanto que Dios celeste. Cabe preguntarse incluso si Ahura Mazda habrá sido alguna vez pura y simplemente un Dios celeste, o si por el mero hecho de ser un Dios supremo no era ya a la vez el Dios del destino, el arquetipo del soberano y el sacerdote, el Dios bisexuado, es decir, si no se había revelado desde el comienzo de su historia como una teofanía compleja, en la que los elementos uránicos desempeñaban un papel muy importante, pero no exclusivo. Hay que tener en cuenta también la concepción pre-zaratustrariana de una Ahura Mazda, Deux Otiosus, que no crea directamente sino por spenta mainiu, es decir,
por un espíritu bueno que le sirve de intermediario y que es la réplica del demiurgo que acompaña al ser celeste supremo en las religiones primitivas. Es un fenómeno tan general que tiene que responder a una tendencia fundamental de la vida religiosa, tendencia a la que volveremos más adelante. En el caso de Ahura Mazda, este fenómeno está contrarrestado por la reforma de Zaratustra. Como él, otros muchos reformadores religiosos, Moisés, los profetas, Mahoma, dieron nueva vida a los antiguos dioses supremos celestes que, anquilosados en Dei o Teosi, habían sido sustituidos en la experiencia religiosa de las masas por figuras divinas más concretas y más dinámicas, los dioses de la fecundidad, las grandes diosas, etc. Pero la reforma religiosa implica una experiencia de lo sagrado completamente distinta de lo que aquí nos ocupa y será preferible dejar su estudio para más adelante. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.